Buen día, ¿qué tal estáis? Está a punto de ocurrir uno de los momentos más importantes que se conoce alrededor del mundo, sobre todo que se celebra cada año. Hay acontecimientos que ocurren cada 4, cada 8, cada más, y son súper importantes, pero si hay un momento que cada año repetimos siempre y que alrededor del mundo entero se celebra, se recuerda y se conmemora, es la Navidad. Es cierto que dependiendo del país, del lugar, de las tradiciones, hay cosas que se hacen o no, o simplemente se cambian. Por ejemplo, en Cataluña tenemos, por ejemplo, San Esteban, que no se celebra fuera de aquí. Tenemos el Tió, que tampoco se celebra fuera de aquí. Tenemos los Reyes Magos, que en otros lados solo se celebra Santa Claus, ¿no? Pero al final, dentro de toda esta situación, lo que conocemos es que la Navidad se celebra porque celebramos que Jesús vino alrededor de hace 2000 años a nacer y posteriormente a llevar a cabo su sacrificio en la cruz. Es curioso porque la Navidad no se creó oficialmente como fiesta, la Natividad no se creó hasta el siglo IV por el emperador romano Constantino I y el Papa Julio I que había en esa época. Hasta ese entonces, la Navidad como tal no existía. Y la Navidad se crea porque justo Roma se había convertido, Roma, que era prácticamente 3/4 del mundo, empezaba a ser cristiana, y lo que ocurría es que justo en las fechas de diciembre habían muchas fechas festivas de diferentes dioses griegos y romanos. Y entonces lo que hizo tanto el emperador como el papa de la época fue crear una fiesta para conmemorar el nacimiento de Jesús y así acabar un poco con esas fiestas paganas que habían alrededor de todo Roma. Entonces, la Navidad se crea justo en el siglo IV y la idea es que se pueda celebrar siempre el nacimiento de Jesús durante estas fechas. Pero hoy mi idea es que podamos ver juntos cómo la Navidad ha existido siempre. Es decir, a pesar de que la Navidad solo se lleva celebrando físicamente y oficialmente desde el siglo IV hasta el día de hoy, es decir, más o menos unos 1600 años, la Navidad siempre ha sido evidente y siempre ha estado en la Biblia. Me gustaría que pudiéramos ver cómo esto es una posibilidad, ver cómo realmente Dios de antemano ya preparó la Navidad, como Dios ya dijo que existiría la Navidad. Sí que es cierto que no se nos dice directamente la palabra Navidad, pero vamos a ver todos los elementos y todas las cosas de por qué la Navidad es real, desde hace mucho y mucho tiempo. Lo primero de todo, antes de poder entender el por qué tenemos la Navidad y por qué Dios decide crear la Navidad, vamos al Salmo 103. Este es posiblemente uno de los conceptos más importantes en la Biblia, pero sobre todo uno de los conceptos más importantes para entender la naturaleza humana. ¿Qué significa esto de la naturaleza humana? Significa qué hay dentro de ti y dentro de mí y dentro de todas las personas. Es decir, todos nosotros siempre hablamos de alguien, qué es lo que tienes en tu interior, cuál es tu verdadero ser, cómo es tu verdadera persona dentro de ti en lo más profundo, en lo que solo tú conoces. Y la realidad es que la Biblia explica muy bien qué hay en lo más profundo de cada uno de nosotros, de cada uno de los humanos que existen, que existieron y que existirán. El Salmo 103, versículos 15 y 16. David lo explica de esta manera, dada palabra por Dios. Dice: el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. ¿Qué nos está diciendo aquí David en este texto? Aquí lo que vemos es un concepto de una flor. Todos sabemos lo que es una flor, todos hemos visto alguna vez naturaleza y es algo
súper habitual en nuestro día. Incluso aun si vives aquí en Barcelona, te vas a cualquier parque que haya por aquí alrededor y encuentras naturaleza, encuentras árboles, encuentras césped, encuentras alguna planta, siempre vas a ver algo. Y aquí vemos que nos está explicando cómo es el ser humano. El ser humano es como una flor, es como esa parte de la naturaleza donde en algún momento puede ser que tenga fruto, es decir, que sea bonito, que sea atractivo, que sea verde, que sea frondoso, que tú lo veas y digas, wow, es increíble lo bonito que es esto. Y tú te das cuenta de que eso, esa parte de la naturaleza, está en ese momento, sobre todo, ¿cuándo es la época del año que mejor está la naturaleza? La primavera. En primavera salimos al parque, caminamos, vamos al bosque, a la montaña, y todo es precioso. Huele increíble, huele puro, todo se ve verde, con colores impresionantes. Llega el verano, sí que es verdad que pierde un poquito la tonalidad y tal, pero sigue bien. Si llueve un poquito, se puede incluso mantener mucho más. Luego llega el otoño y se empiezan las cosas a poner un poco más marrones, un poco más... Sigue siendo bonito, incluso ese amarillento nos puede hasta gustar, nos puede hasta gustar el momento cuando caen las hojas de los árboles al suelo y está todo lleno de esas hojas, pero en algún momento llega el invierno. Y el invierno es muy duro. El invierno llega y lo que hace es que todo ese fruto, toda esa flor, toda esa cosa que es de la naturaleza, se puede quedar totalmente vacía y pelada. Sí que es cierto que a lo mejor existen los árboles que son perennes, que son ese tipo de árbol o ese tipo de flor que puede perdurar aún todas las épocas del año. Pero la cuestión es, lo que está aquí diciendo David, toda la naturaleza, absolutamente toda, en algún momento muere. Es cierto que luego podemos volver a plantar, se puede volver a construir todo otra vez de cero, pero la cuestión es que toda la naturaleza muere. Hay un momento en el que está en lo más alto, en lo mejor de lo mejor, en lo más bello, pero siempre llega un momento donde la naturaleza muere. Y esto es lo que le pasa a cada uno de los seres humanos. Esto es lo que nos pasa a cada uno de nosotros dentro nuestro. Podemos tener cosas muy buenas. En Navidad todo el mundo vive de una manera súper familiar, todo el mundo es bondadoso, todo el mundo es amable, todo el mundo quiere lo mejor para los demás. Pero dentro nuestro sabemos que hay situaciones que nos pueden llevar a realmente no ser esas personas. Siempre va a haber algo que hacemos y tenemos dentro de nuestro ser que no es bueno. Y esto es un concepto súper importante. El ser humano no es bueno. No nos podemos engañar y no lo somos. Tenemos actos de bondad, actos de amor, pero la realidad es que dentro nuestro siempre hay algo que no es correcto. Entonces, con todo esto, es por lo que Dios decide tener ya en su mente, sabiendo cómo es el ser humano, la idea de la Navidad, la idea de que tiene que venir su Hijo Jesús a este mundo para poder salvarnos de todas esas cosas que nosotros hacemos que son incorrectas. Juan 3, versículos del 15 al 17. Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús viene a este mundo porque tú y yo somos personas que en lo más profundo de nuestro corazón no somos buenas. Necesitamos a alguien que pueda perdonar todo aquello que hacemos mal. Necesitamos a alguien que en un momento donde nosotros nos vemos completamente solos, alguien pueda mirarnos y decirnos, yo te amo por encima de todo lo malo que tú puedas hacer. Y eso es lo que va a hacer Jesús. Y eso es por lo cual existe la Navidad. Ahora bien, Susana mencionaba que a lo largo de toda la Biblia, antes de que Jesús llegara,
tenemos un montón de textos, un montón de situaciones donde personas que Dios les dio palabra suya, les dio ideas para que escribieran, les dio también mensajes y profecías de que hay un hombre que vendrá a este mundo, será el Mesías y podrá venir a ayudarnos y a salvarnos a todos. Existen a lo largo del Antiguo Testamento, todo el periodo antes de que Jesús venga, 3 tipos de profecías acerca de Jesús. El primer grupo que tenemos de profecías sobre Jesús son profecías históricas. Son profecías directamente de la vida de Jesús, cosas que Jesús va a vivir, cosas que Jesús hizo o cosas que Jesús le ocurrieron en su propia vida. En segundo lugar, tenemos lo que se llama las profecías teológicas. ¿Qué significa esto? Es básicamente cuando vemos cómo a lo largo del Antiguo Testamento hay cosas que van a conectar entre el Antiguo Testamento y Jesús. Personajes históricos que hubieron en el Antiguo Testamento, sucesos históricos que ocurrieron, alguna cosa de la vida de Jesús directamente con el Antiguo Testamento, todo eso está relacionado en las profecías teológicas. Y por último, y quizá el que más nos puede llegar a impactar por entender lo que tenemos, que son las profecías que se conocen como las profecías del sacrificio de Jesús, las que se vivieron en su muerte y en su resurrección. Entonces vamos a ver estos ejemplos y vamos a ir viendo cómo estas 3 cosas a lo largo de todo el Antiguo Testamento se ven y cómo Dios va preparando la Navidad. Es como el cuento cuando existen las miguitas de pan y a lo largo del Antiguo Testamento Dios va dejando miguitas de pan para que puedas llegar a su casa. Pues esto es lo mismo. Dios va a estar ahí dejándote miguitas de pan para que entiendas que Jesús va a venir. Vamos a las profecías históricas. Miqueas 5:9. Tu mano se alzará sobre tus enemigos, y todos tus adversarios serán destruidos. ¿Quién va a venir y va a acabar con todos sus agresores? Jesús. Jesús va a estar allí viviendo una vida dura, pasando por 1000 cosas, personas que no le van a querer, y él aún y así va a estar delante de todas esas personas, compartiendo a lo que viene. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, Emmanuel. Una virgen que va a dar a luz al Mesías. ¿Quién hizo esto? María. Y luego vino Jesús. Es decir, vemos una profecía, más o menos Isaías está alrededor de entre el 700 y el 800 antes de Cristo. Y vemos como hay una profecía directa de que Jesús va a venir por medio de una virgen. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Tu rey vendrá de forma humilde y entrará sobre un pollino. Jesús entra a Jerusalén, literalmente, sobre un pollino. No con una corona, no siendo el gran hacedor de todas las cosas y el Dios poderoso de todo, a pesar de que lo era. Él viene de forma humilde, haciendo evidencia a este texto del Antiguo Testamento. Vamos a las profecías teológicas, vamos a ver esas conexiones que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y la vida judía. Isaías 61:1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Isaías es una persona que en el Antiguo Testamento tiene un papel clave, y es que él, una de las labores que tiene que hacer en su vida ministerial es poder compartir con aquellas personas que eran pobres una buena noticia. Es decir, compartir con aquellas personas sobre que Dios les amaba a pesar de todas las circunstancias que estaban viviendo. ¿Quién vino a cumplir eso en su vida y por la eternidad y por el resto de tiempo
hasta que Jesús vuelva, el mismo Jesús. Él vino para aquellos que eran pobres en espíritu, para aquellas personas que decían, yo no soy suficiente, yo no puedo conocer a Dios. Si yo tengo una vida tan terrible, yo no soy digno de tener a Dios. Y Dios viene para eso, viene para esas personas que saben que le necesitan. Segunda de Samuel 7, del 12 al 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí vemos cómo Dios está haciendo un pacto con el rey David. Directamente le está diciendo, David, cuando tú ya no estés, va a venir alguien que va a ser de tu linaje, es decir, que va a ser de tu misma familia, que va a venir y va a edificar el templo, va a construir sobre mi nombre y va a compartir quién soy yo. Años después todo el mundo pensó que estaban hablando de su hijo Salomón, porque Salomón vino a construir el templo. Ahora está hablando directamente de Jesús, esa persona que va a venir a construir el templo, a edificar el nombre de Dios y a compartir sobre todas esas buenas noticias. Vemos cómo Jesús tiene profecías o cómo hay profecías de Jesús entre todo el Antiguo Testamento, con cosas que estaban pasando, con situaciones de ciertos personajes hacia Jesús mismo directamente en el Nuevo Testamento. Y entramos en el último grupo, las profecías que hay sobre el sacrificio, es decir, la muerte y la resurrección de Jesús. El Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús tiene unas palabras en el momento en el que está en esa cruz muriendo, y dice, en arameo es Eloi, Eloi, lama sabactani. Es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto es una realidad. Jesús, el Hijo de Dios, el que tenía acceso directo al Padre desde el Antiguo Testamento, ya se dice que esto lo iba a vivir, iba a estar allí cargando por los pecados de todos nosotros. Y aun así no sabría que realmente su Padre estaba con él. Isaías 53, del 5 al 12. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue titado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Este texto es brutal ver cómo Isaías, una vez más, está profetizando de algo que el mismo Jesús va a vivir. Él va a cargar todo pecado, toda situación, cualquier cosa que tú hagas, Él decide coger eso, ponérselo sobre sus hombros y quitártelo de ti. Saber que tú y yo podemos estar limpios delante de Dios, sin ningún tipo de mancha, y que además vamos a tener acceso directo al Padre. Y esto solo pudo ser por medio de Jesús. Jesús se ve a lo largo de todo el Antiguo Testamento, de muchas otras maneras, hay muchas otras profecías sobre cualquiera de estos tres temas que hemos estado viendo. ¿Alguien sabe cuándo fue la primera profecía que se habla
directamente sobre Jesús? Vamos a Génesis 3, el primer libro de la Biblia. Justo vamos a leer el momento en el que tú, cuando lees Génesis 1 y Génesis 2, es como debería ser el mundo. Es decir, Dios ha preparado el mundo, Dios ha hecho la creación, Adán y Eva, los animales, el mar, el día, la noche, todo está bien. Y en el capítulo 3, todo se va al garete. Todo lo bueno que había hecho Dios, todas las cosas que eran correctas, se acaban. Y entonces es aquí donde empieza todo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, estos primeros 5 versículos vemos aquí cómo Satanás está hablando con Adán y con Eva y les está diciendo: tomad de este fruto del árbol, tomad, va a estar bien. Y todos sabemos que Dios les había dicho que no podían tomar del fruto. Es aquí cuando llega la situación del por qué tú y yo, ahora mismo, dentro nuestro, no somos buenas personas. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Y aquí llega ya toda la parte terrible. Definitivamente, ahora ya, dentro nuestro, desde este punto de la historia, todos los humanos que van a existir, vamos a tener ese algo dentro que sabemos que no es bueno. Que a lo mejor soy capaz de hacer actos muy buenos y muy bondadosos y puedo ser una buena persona, pero dentro mío siempre va a haber algo que no va a ser correcto. Siempre voy a hacer algo que no va a estar bien. Saltamos a los versículos del 9 al 11. En medio de toda esta situación, cuando Adán y Eva están ahí, que han tomado el fruto, Dios no los ha visto tomando el fruto, no los ha visto. Dios lo sabía perfectamente. Y entonces entra en una conversación entre Dios y Adán y dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Silencio. Adán sabía que él tenía algo dentro, que no era la manzana, que también, pero que tenía algo dentro que no era lo correcto. Sabía que él dentro suyo tenía maldad. Y hasta ese momento el humano no había experimentado la maldad. Y entonces aquí entramos en el gran momento donde, por supuesto, todo acto tiene consecuencias. Si tú haces cualquier cosa, sea algo positivo o algo negativo, es igual. Todo va a tener consecuencias futuras. En este caso, Adán y Eva tomaron del fruto, era algo negativo, por lo tanto tuvieron consecuencias negativas. Y en medio de todo esto, Dios empieza a decirles todas las cosas malas que les va a venir, las cosas que van a pasar y todo lo que van a tener que vivir a partir de ahora los humanos. Este es el primer momento, en medio de toda esa situación, donde Dios está explicándoles y diciéndole a Adán y Eva todo lo que van a vivir ahora. Ahí es cuando llega la primera profecía de la Navidad. La primera vez donde se menciona que Jesús va a venir. Génesis 3:15. Y pondré en enemistad entre ti y a la mujer, y entre tu simiente y a la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El calcañar, para quien no sepa lo que es básicamente el tobillo. Aquí vemos en este texto, en este versículo, que existen 4 personajes. Tenemos, por un lado, muy claros, la mujer, la representación de la humanidad, y tenemos a Satanás. Y por otro lado, tenemos a una simiente, que es la simiente
de la mujer, es decir, la persona que está al lado de la mujer, y tenemos la simiente de Satanás, es decir, la persona que está al lado de Satanás. Y vemos que la persona, es decir, la simiente de Satanás, le va a pegar un golpe a la simiente de la mujer en el tobillo. Y no sé si alguna vez te han dado un golpe en el tobillo, pero si te dan bien, si te dan un buen golpe en el tobillo, o tú mismo te das un buen golpe en el tobillo, te puedes hacer mucho daño. Ahora, lo que estamos viendo en este texto es que la simiente de la mujer, es decir, la persona que está al lado de la mujer, le va a golpear a la simiente de Satanás en la cabeza. Si te dan un golpe muy fuerte en la cabeza, ¿qué te pasa? Que mueres. Si te dan bien, mueres. Entonces, aquí estamos viendo la primera profecía, el primer aviso de la Navidad, Dios diciendo, hey, ya sé que la habéis cagado, que habéis metido la pata y que ya está, ha pasado. Pero a pesar de todo eso, yo te prometo que te voy a enviar a una simiente, que va a ser la simiente de la mujer, que va a ser mi hijo, que años después va a poder salvaros a todos vosotros. Y no solo os va a salvar a todos vosotros, sino que salvará a todos los que después vendrán también de él. Y esto es lo que ocurre. La Navidad existe desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Jesús va a venir. Jesús es ese rey que va a reinar sobre todas las cosas y es ese rey que te va a salvar tanto a ti como a mí, como a todos aquellos que realmente creen en Jesús. Da igual tu condición, da igual lo que tú hayas hecho, da igual cuántas veces hayas negado a Dios, da igual todo lo que hayas dicho de Él. Si tú decides creer en Jesús, estás perdonado, eres salvado y Dios te va a hacer formar parte de su familia. Y si volvemos otra vez al primer texto que hemos leído, el Salmo 103, los versículos 15 y 16. Cuando tú decides formar parte de la familia de Dios, cuando tú decides que Jesús es aquel hombre que vino a este mundo siendo Dios para morir en esa cruz, siendo Él el Hijo de Dios, Dios decide abrazarte y entonces te hace entrar dentro de su familia. Igual que hemos estado leyendo los versículos 15 y 16, hay versículos que vienen antes y vienen después. Vamos a leer del 13 al 18. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, sobre todos los que le temen, y su justicia sobre los hijos de Dios, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Da igual todo lo que tú seas o lo que tú hagas, porque Dios conoce tu condición. Dios sabe cómo es lo más profundo de tu propio ser. Y a Dios lo único que le importa es poder abrazarte y saber que tú puedes formar parte de su familia. Y la Navidad ha existido desde siempre, porque Dios ya lo sabía, Dios ya conocía cómo nosotros éramos, y por eso Él decidió llevar a cabo todo esto. Nosotros somos como esa flor. Quizá tenemos una época muy buena y somos muy buenos todos, igual que cuando llega Navidad y todo el mundo es genial, pero luego llega el invierno, luego pasa frío, y la flor se marchita y acaba muriendo, y nosotros acabamos muriendo dentro nuestro también. Pero Dios decidió enviar a su Hijo Jesús para poder hacer que todo esto no fuera más. Dios ha hecho todas estas cosas para ti y para mí. Dios se ha encargado de llevar a cabo un sacrificio increíble por medio de su Hijo Jesús. Y aun y así, nosotros simplemente a veces le seguimos así. O a veces ni levantamos la mano, porque ¿para qué? Pero qué difícil es a veces saber que Jesús te ha salvado y que tú tengas que alzar la mano del todo. Entonces, existen 3 tipos de personas ahora mismo. Ahora mismo tienes 3 opciones. La primera opción, todo lo que acabo de decir no vale para nada. Simplemente has venido aquí, te has sentado, has escuchado esto y te vas a casa y ya está. Segunda opción,
¿Eres una persona que ha escuchado esto por primera vez y le ha sorprendido? O a lo mejor ya había escuchado esto y estaba sorprendida, pero todavía no has dado ningún paso sobre Jesús. Quizá estás cerca, quizá estás más cerca o más lejos, pero todavía no has dado ningún paso. Jesús te está esperando esta Navidad. Dios abre la Navidad todos los días del año. Acoge eso, piénsalo, dale vueltas, porque Jesús puede ser el que cambie tu vida. Y si eres parte del tercer grupo, es decir, eres una persona que tú ya has decidido tomar ese paso y decir, sigo a Jesús para siempre, no seas como la persona que levanta la mano hasta aquí. Levanta la mano todo lo alto que puedas, porque hace falta muchas personas, hace falta que muchas otras personas puedan llegar a conocer a Jesús. Y está en nuestra mano el que nosotros compartamos con otros las buenas noticias, que compartamos todas aquellas cosas que Dios ha hecho por nosotros.